Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este momento en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias te damos por habernos permitido venir a un grupo de tus hijos, Padre, con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, más de su palabra. Le suplicamos, Señor, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Recibe toda nuestra gloria, honra, honor, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Llamados a ser santos, basados en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16. Y es que a modo de introducción veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16, y nos dice así la palabra del Señor: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, tal como nos dicen las Sagradas Escrituras en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Todos los creyentes en Cristo están viviendo con mucha expectativa la esperanza bendita, la cual es el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo santo. Por esa razón, estamos motivados a vivir en santidad. El apóstol Juan en su epístola lo declara con temor y reverencia. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en Mateo capítulo 5, versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Como podemos ver, las Escrituras Sagradas nos enseña, nos persuade y nos motiva a vivir una vida plena y victoriosa en pureza y santidad. Sin pureza no hay integridad, no hay lealtad ni transparencia, porque solo los puros de corazón verán a Dios. Sin pureza no hay santidad. En el libro de Hebreos nos da la clave para ser salvos, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante ver que el apóstol Pedro nos enseña en este texto de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 lo siguiente: como hijos obedientes. Y la obediencia es lo que caracteriza a todo verdadero creyente como hijo de Dios, porque fuimos colocados en el Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32, y nos dice así la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 y luego el versículo 21 nos dice así la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Como veremos a continuación,
Tanto el amor y la obediencia a Cristo son inseparables. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes, el cual nos ayuda y nos motiva a vivir tal y como Dios quiere. Asimismo, nos ayuda a edificar la iglesia de Cristo aquí sobre la tierra. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Romanos capítulo 6, versículo 17, nos dice así la palabra del Señor: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Podemos observar que elegir el pecado como maestro conduce a la muerte, mas al contrario, escoger la obediencia a Dios como maestro nos conduce a la justicia. Por tanto, todas las personas eligen un maestro y será éste quien lo moldee. Sin nuestro Señor Jesucristo no tendríamos otra opción, aprenderíamos a pecar y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos escoger a Dios como nuestro Maestro. Siguiéndole, disfrutaremos de una nueva vida eterna y abundante. Asimismo, aprenderemos los caminos del reino de los cielos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en primera de Juan capítulo 5 versículos del 2 al 3 nos dice así la palabra del Señor: Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. A través de estos versículos, el apóstol Juan nos muestra tanto la fe, el amor y la obediencia como un todo. Todos ellos mantienen una existencia mutua en una relación dinámica y perpetua. Por lo tanto, veremos que la prueba genuina del amor es la obediencia, así como la prueba genuina de la fe es el amor. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46, y nos dice así la palabra del Señor: ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Asimismo, también las Escrituras Sagradas hacen una separación entre los creyentes y los incrédulos, que son llamados los hijos de desobediencia. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y en Romanos capítulo 8 versículos del 7 al 8 nos dice así la palabra del Señor: La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa. La característica de la naturaleza pecaminosa es una forma fuerte de describir a las personas que andan pecando. Es por ello que aquí en el versículo se refiere a que las personas incrédulas no pueden agradar a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Asimismo, el apóstol Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, y esto es porque Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitan entre la tierra y el cielo. Por lo tanto, a Satanás se le describe de esta manera como el que tiene autoridad en el mundo espiritual de maldad, en otras palabras, sobre los demonios y las personas incrédulas que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 versículos del 17 al 18, y nos dice así la palabra del Señor: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Como podemos ver, el vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana de vivir una vida completamente vacía y lejos de Dios. Por ende, el orgullo intelectual, el razonamiento y las excusas continuamente hacen que las personas se alejen o se aparten de Dios. Esa es la razón por la que las personas no aceptan el Evangelio, pues el Evangelio les parecerá locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en sus propios razonamientos e intelecto. Las personas necesitan ver una diferencia por su forma de vivir entre los verdaderos cristianos, hijos de Dios, y los que no lo son. El apóstol Pablo exhorta que deben abandonar completamente la vida pasada de pecado, pues ahora son seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comprados a precio de su sangre. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el libro de Tito capítulo 1 versículo 16 nos dice así la palabra del Señor: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Como podemos ver, muchas personas dicen conocer a Dios, hasta se dicen ser cristianos. Es por ello, por lo que en la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Es por ello que un aspecto de la vida de este tipo de personas nos dirá rápidamente lo que ellos valorizan, y notaremos de esta manera si sus vidas se mantienen ordenadas, demostrando así sus prioridades en cuanto al reino de Dios y su justicia. Por tanto, podemos ver que la forma en la cual nosotros vivimos hablará mucho acerca de lo que nosotros creemos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Tito capítulo 3 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. En la iglesia encontramos a veces la desobediencia que rompe los patrones de obediencia de los creyentes. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos del 34 al 35, y nos dice así la palabra del Señor: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Así como nuestro Señor Jesucristo se sacrificó al dar su vida por amor a nosotros, sobre esta base nosotros debemos amar a otros. De esta manera, nuestro amor será como testimonio, el cual llevará a los inconversos a Cristo, así como también nos mantendrá a los creyentes bien cimentados y unidos frente a un mundo completamente adverso hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue un claro ejemplo viviente del gran amor de Dios. De la misma manera, nosotros debemos de ser ejemplos del gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10. Nos dice así la palabra del Señor: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Asimismo, necesitamos entender que el espíritu del creyente redimido está encarcelado en cuerpo pecaminoso, carnal, donde todavía mora el pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 21, y nos dice así la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como veremos a continuación, el apóstol Pablo sigue describiendo al hombre interior y su naturaleza perdida por el pecado, la cual se rebela contra todo lo que agrada a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 22 al 23, y nos dice así la palabra del Señor. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Finalmente, la reflexión del apóstol Pablo conduce a un grito desesperado por el dilema en que se encuentra, lleno de contraposiciones y contradicciones asociadas. Se dice miserable porque no encuentra en sí mismo la fortaleza contra la ley del pecado, el cual habita en él. Y eso lo podemos ver en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 24 al 25, y nos dice así la palabra del Señor: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como podemos ver, finalmente el apóstol Pablo termina dando gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ya que gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio vivo en la cruz del Calvario, podemos ser libres del poder del pecado y tener una nueva comunión personal y directa con el Padre. Y vamos por favor a nuestras Biblias al libro de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, y nos dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 13 nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. El apóstol, una vez que nos muestra la realidad de la vida, nos invita a vivir la santidad en nuestro andar diario. Por tanto, la obediencia es una consecuencia inevitable y absoluta de la salvación. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El apóstol Pedro nos mueve a que los creyentes vivamos la vida nueva que Dios nos dio, una vida santa, una vida pura, una vida piadosa, buscando en todo momento la santidad y la justicia de Dios. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 15, y nos dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice así la palabra del Señor. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y en Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 17, nos dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como podemos ver, tanto la paz como la santidad van juntas de la mano, pues no puede haber paz justa si no hay santidad. Asimismo, el apartarse de nuestro Señor Jesucristo es el fruto de preferir los placeres de este mundo antes que la bendición de Dios y por tanto así rechazar la herencia celestial. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 10 al 13 y nos dice así la palabra del Señor.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así como nos dice en el versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces podemos ver que vivir en santidad es cuando el creyente honra a Dios en todo lo que hace, en los detalles más simples de nuestro diario vivir. También cuando la persona se esfuerza para agradar a Dios con sus actitudes, sus palabras, su manera de ser, sus ojos, su carácter y sus pensamientos. Muchas personas piensan que viven en santidad por el simple hecho de no vivir en pecado, no practicar el adulterio, no robar, no matar, entre otros. Físicamente no hacen nada equivocado, pero ¿qué es lo que está pasando o qué sucede dentro del corazón donde nadie puede ver? Muchas veces el corazón está lleno de rencor, de odio, envidia, venganza, chismes, intrigas, entre otros. De nada sirve mantenerse puro en el cuerpo y no en el espíritu, pues el interior termina corrompiendo el exterior. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 15 al 16, y nos dice así la palabra del Señor: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Por tanto, no nos engañemos, pues el vivir en santidad no es ser apasionado o vivir en la iglesia, sino honrar a Dios con toda nuestra vida. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios, que puede echar raíces. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en santidad, oh Dios, como tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a llevar ese mensaje, Padre mío, con personas que aún no te conocen, Padre. Gracias, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.